La gente está perdiendo la atención. Durante los últimos 4 años no he parado de escuchar eso de amigos, familiares e incluso de gente mucho más joven que yo. Vivimos en un constante cambio saltatorio entre esto y lo otro, sin ver realmente lo que tenemos de frente. Muchos canales de divulgación científica hablan de una manipulación mediática para hacernos más tontos. Y yo, que si no sobrepienso las cosas me da una embolia y me pongo a vender pollitos de colores, empecé a preguntarme ¿por qué? Ok, sí, va, te la compro. Vivimos en una sociedad donde actualmente no podemos pasar sin ver el celular cada 5 minutos. Tenemos esa sensación que nace en algún lugar cerca del pecho de querer verlo. Esa sensación de anticipación, dirían mis amiguitos psicólogos, que grita, que implora ser escuchada. Mírame. Va, ok, te la compro. Un problema de comportamiento. Sí, pero los problemas de comportamiento no llevan directamente a un daño cerebral o a una pérdida de la atención. A menos, y eso sí, que se trate de un consumo de sustancias. Ahí sí, pero es porque existe un medio físico, algo tangible que está alterando tu funcionamiento cerebral. En el tiempo de pantalla, como tal, no existe esa sustancia tangible que dañe tu cerebro. Ya, me dije a mí mismo, totalmente de acuerdo. Sin embargo, analizándolo un poco más a profundidad, empecé a dar con una respuesta. Una respuesta que me ha perseguido durante los últimos 2 meses y a la cual siento la necesidad compulsiva de contárselos. Primero, me decía a mí mismo, ¿cuál es el problema? El problema es que actualmente vivimos en una época donde prima la carencia de atención y la incapacidad de las personas de mantener su concentración en tareas por un tiempo que supere los 20 minutos. En palabras de varios investigadores, esto se conoce como una pérdida en la capacidad de foco. Focus span, así lo han llamado. Algo o una combinación de varias cosas que está afectando este focus span, esta capacidad de foco. Ahora, ese es el problema. Sin embargo, ¿por qué? Bien, es una pregunta un poco más profunda, porque involucra aceptar que eso es cierto, lo cual me parece sensato. La mayoría de las personas lo dicen, ¿no? Además, también señalan el famoso efecto Flynn, un efecto donde la gente cada vez es más tonta. Muy bien, entonces aceptemos la postura de que sí, en efecto, ahora tenemos menor capacidad de foco y que al mismo tiempo hay un porqué. De todos los porqués existentes, ¿cuál es el más posible? ¿Cuál es el que se está señalando con el dedo? ¿Cuál es el enemigo público número 1 de nuestra pérdida de capacidad de atención? Bien, pues el celular. Ok, vamos a refinar la respuesta. Porque el celular, como tal, es un ente inmaterial que si está apagado, sigue existiendo, pero que no necesariamente interactúa con nosotros, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta refinada? Algo, quizá, si se me permite, un poco más profundo. Las aplicaciones. Quizá algo más específico. Las redes sociales. En palabras de Miller, creador de uno de los artículos más extensos sobre el tema, vivimos en una sociedad donde las redes sociales han secuestrado nuestra capacidad de foco. Secuestrar, interesante palabra. No significa solo tomar, no, significa que nos han arrebatado sin consentimiento alguno nuestra capacidad para concentrarnos en cosas, quizás cosas importantes. Perfecto, tenemos un problema y una posible causa. Ahora, vamos un poco más profundo, ya que estamos sumergiéndonos en un barro, quizás del cual no salgamos vivos. ¿Qué te parece si decidimos abrir un poco la caja de Pandora de nuestros pensamientos y lanzamos la pregunta que está rondando en la cabeza tuya y mía? ¿Es cierto? ¿O solo se trata de otro delirio de mi generación apuntando al techo y diciendo que todo es culpa de internet, ignorando otros problemas? ¿Y si? Me pregunté yo mientras dejaba que la comida se enfríe y el café se consuma un poco en la espera de tus besos. ¿Y si? Me pregunté, no se trata de un mecanismo de destrucción como se lo está planteando actualmente, sino de una adaptación negativa de un mecanismo ya establecido de nuestro propio cerebro. Y si no se trata de una destrucción de la capacidad neuronal, sino de una readecuación de algo ya establecido. Sígueme el viaje. Quizá cuando acabe, cuando lleguemos del otro lado, si es que existe un otro lado, tú y yo seremos diferentes. Quizás yo al decirlo en voz alta conecte ideas que hasta ahora no he visto y quizás tú, luego de escucharlo, tengas algo bueno en lo que pensar esta noche. Una historia que contar, un dislike que dar, quizás algo o alguien nuevo a quien odiar. Todo es posible. Pensemos en el problema, la pérdida de la concentración. Perfecto. Ahora desglosemos el problema con preguntas. Concentración. ¿Qué es la concentración? La capacidad para mantenerse enfocado en algo por más de 20 minutos. Correcto, lo tenemos hasta ahí. Ahora, ¿cuál es el órgano que permite la concentración? El cerebro. Correcto. Bien, vamos bien. Ahora, ¿cómo es que nuestro cerebro se concentra? Lo hace a través
través de interacciones neuronales. ¿Qué son las interacciones neuronales? En esencia, significa que una neurona le transfiere información a otra neurona, es decir, se comunican, y a la vez esta última neurona se comunica con otra. Cuando varias neuronas se comunican entre sí, se llama red neuronal. Por ejemplo, imagina que te quieres bañar. Bueno, pues existe una red neuronal para que te puedas bañar. Ahora, imagina que quieres hablar con tu mamá. Pues existe una red neuronal para que tú puedas hablar con tu mamá. Ahora, imagina que te quieres bañar mientras hablas con tu mamá. Pues existe una red neuronal que te permite hablar con tu mamá mientras te bañas. Es decir, que para las diferentes acciones que tenemos en el día, tenemos también diferentes redes neuronales. Correcto. Imagina que tú quieres hacer algo nuevo. No sé, ¿qué te gusta? ¿La danza? ¿La cultura? ¿El violín? ¿La guitarra? ¿La fotografía? ¿Los idiomas? Increíble. Ok, pero tu cerebro no tiene ni idea de cómo se hace. Es algo nuevo. Nunca ha hecho eso antes. Por lo tanto, no tiene una red neuronal para tu nuevo deseo de habilidad. No sabe cómo hacerlo. Eres un tonto en ello. No pasa nada. Todos somos tontos cuando empezamos a hacer algo. Sin embargo, te lanzas. Vas a ese paso de aprender a hacer cosas nuevas y algo cambia. El primer día fracasas de manera absoluta, pero con el paso de varios días haciéndolo, de repente eres un poco mejor, un poco más diestro en tu reciente habilidad. ¿Por qué? Te preguntas. Imagina que te preguntas por qué antes era un tonto y ahora ya no lo soy tanto. La respuesta son las redes neuronales. Tu cerebro empezó a crear esas redes. Fue comunicando neuronas incomunicadas para crear un pasaje que te permita realizar tu actividad recientemente aprendida. Va creando pasillos donde antes solo habían paredes. Va moviendo cosas. De la manera más física posible, tu cerebro construye un ente vivo construyendo cosas en tiempo real. ¿Cómo llamaríamos a esto? ¿Neuroconstrucción? Suena bien. Neuronas construyendo cosas. Yo le hubiera puesto neuroconstrucción. Sin embargo, sí que tiene un nombre y lastimosamente no es neuroconstrucción. Neuroplasticidad, la capacidad casi ilimitada para crear que tiene nuestro cerebro y de aprender casi cualquier cosa. El ilimitado potencial dormido del que hablaba Einstein. El gigante que habita dentro de nosotros según la filosofía. La llama de la creación y el pájaro que vuela según los poetas. La mente que se enamora de sí mismo según otras fuentes artísticas. Tantas formas tan hermosas de describir nuestro casi inabarcable capacidad de aprender. Hermoso, filosófico, fisiológico. Cuando aprendimos a caminar, cuando aprendimos a hablar, usamos la neuroplasticidad. Pero también cuando aprendimos un nuevo idioma o cuando aprendes a manejar bicicleta, ahí también está involucrada la neuroplasticidad. Sin embargo, eso explica lo bueno. ¿Y lo malo? Bien, voy a ello. Y sí, exponemos tu cerebro a algo negativo, redes sociales, a ese problema que identificamos. Pero vamos a ser más específicos, más refinados en las respuestas. ¿A qué vamos a exponer tu cerebro? ¿Qué tal a mensajes, videos cortos y publicaciones de noticias, memes chistosos, quizás algunos románticos que incluyen patitos desnudos? Amo esos patitos, son muy lindos. Vamos al principio de este ejercicio mental. ¿Tú crees que tu cerebro podría haber manejado toda esta información de golpe? Quizás algunos de ustedes recuerden o se sientan identificados con lo que dicen mis amigos. Cansados, agotados, como si les doliera la cabeza, como si estar todo el día delante de la pantalla o varias horas hacía que les titilase el cerebro. Y sí, me dije a mí mismo. Y sí, se trataba de la neuroplasticidad trabajando. ¿Pero trabajando para qué? Para aprender una habilidad. ¿Qué habilidad? Aprender a gestionar la información rápida. Dije entre mí. Quizás, dije, mientras observaba a través de mi ventana ese día lluvioso de marzo y esperaba impacientemente el siguiente amanecer. Quizás sí se trata de una habilidad. ¿Y si lo que pasa es que nuestro cerebro ha aprendido a saltar de información en información? ¿Y si lo que pasa es que se está desarrollando una red neuronal que permite a nuestro cerebro pasar de un video de gatitos a uno de cambio climático, a uno de caricaturas, a uno de la guerra nuclear entre China y Estados Unidos, a uno de patitos desnudos en menos de 5 minutos? ¿Y si se trata de una habilidad? Quizás una habilidad mala, sí, pero una habilidad. Una neuroplasticidad, pero una neuroplasticidad mal encaminada. Una neuroplasticidad mal adaptativa. El cerebro se adapta a lo que tiene y como vive expuesto a estímulos fugaces, pues simplemente se adapta a eso. Curioso, profundamente
curioso. ¿Pero a expensas de qué? Cuando aprendes algo, algo pierdes. La capacidad de aprendizaje del cerebro es ilimitada, pero su capacidad de retención es por lo contrario bastante pobre. ¿Qué estamos perdiendo al aprender esta nueva habilidad? Verán, cuando el cerebro pierde conexiones neuronales, no las pierde en redes dispares. Es decir, si tú aprendes un idioma nuevo, no vas a perder de repente la capacidad para caminar. No, eso no pasa. Sino que por lo contrario, vas a perder conexiones neuronales de otro idioma. Puede ser, por ejemplo, el inglés. Si aprendes a pintar acuarelas, puede que tu habilidad para pintar en óleo se vea reducida. Si aprendes guitarra, puede que tu habilidad para tocar el piano o el bajo también se vean reducidas. Sin embargo, ¿y la atención? ¿Qué pasa si aprendemos a saltar de manera rápida de información en información? ¿Qué perdemos? ¿La capacidad para mantener la atención en una información? Superficial, me repetía. No puede ser tan sencillo. ¿O sí? El principio de la navaja de Ockham dicta que en igualdad de condiciones, la respuesta siempre suele ser la más sencilla. Y si lo que está pasando es que estamos perdiendo la capacidad de atención profunda porque estamos aprendiendo a tener una atención más superficial, peligroso. Sí, peligroso. Quizá ahora no podemos leer un artículo de gatitos, sino que vemos sus videos en 30 segundos. Pero no nos interesa más allá de eso. Quizás ahora ya no nos interesa indagar en los problemas políticos de Estados Unidos y China, pero queremos saber cómo va su chisme. Quizá ya no nos interesa profundizar en los temas, solo queremos hacernos una idea superflua de los mismos. Cuestionable, pero lícito, válido. A mí no me interesa saber el funcionamiento de un molino de vientos. Creo. No, espera, sí me interesa. Pero el punto es que no podemos saberlo todo a profundidad, por lo que a veces solo nos interesa el chisme de ese tema. No pretendemos ser expertos del mismo. Eso no es necesariamente algo malo. Y tener una habilidad que nos permita gestionar eso, ¿no sería algo precisamente necesario en los tiempos que corren? No sería una habilidad mala per se. Pero, ¿y si sí lo es? ¿Y si sí es peligrosa? Pero ¿y si es peligrosa? ¿Por qué es peligrosa? Bueno, una pregunta difícil. Nuestro cerebro utiliza caminos recorridos establecidos para las mismas funciones. Es decir, el camino que usas para mover tu mano izquierda es el mismo o muy parecido para mover tu mano derecha. El camino que usas para leer es muy parecido al que usas para hablar. Las redes neuronales comparten neuronas entre sí. Por lo tanto, si decimos que el recorrido neuronal son parecidos entre las diferentes habilidades que tenemos, eso significa que el recorrido neuronal de la atención también debería ser parecido. Y si hemos reemplazado este camino de la atención profunda por un camino de atención superficial, entonces sí que tenemos un problema. Y quizás un problema gordo. ¿Qué pasa si tenemos que concentrarnos en un problema importante? Por ejemplo, reflexionar sobre nuestra posición en el mundo, nuestro lugar en la vida, nuestro sentido de pertenencia, nuestro camino hacia un lugar mejor. ¿Qué pasa si el mecanismo que tenemos para reflexionar en eso se encuentra atrofiado? Pues que no vamos a poder. Y si tenemos que leer un libro, pero nos damos cuenta que nuestro sistema para hacerlo está atrofiado porque la red neuronal ha sido reemplazada por otra más superficial. En palabras de uno de mis amigos, la sensación de querer hacer algo, pero no poder porque simplemente no puedes. Lo intentas, quieres hacer los deberes porque sabes que es importante, pero luego no puedes. Lo dejas y vas al celular. Y eso sí puedes, pero lo otro no. Se siente desesperante. Y escucharlo fue desesperante. Recupera tu cerebro. Creo que así lo dicen las personas actualmente. ¿Recuperar qué exactamente? No es como que hayas perdido algo. ¿Y si solo volvemos a conectar las neuronas desconectadas? ¿Y si volvemos a recorrer por el camino transitado? Ni siquiera sé si la solución es dejar las redes sociales. Creo profundamente que solo sería una solución temporal hasta que sea reemplazada por otro estímulo. Quizá la solución sean las experiencias más largas, los videos más largos, la lectura más larga, la reflexión más larga. Quizá tanta rapidez no es buena. Yo amo jugar, pero me doy cuenta de que amo sobre todo los juegos largos. Amo sus historias y sus personajes. Amo llorar con ellos cuando las cosas malas pasan. Amo gritar con ellos cuando las cosas buenas
buenas sucedan. Amo formar parte de las historias. Es algo que las experiencias fugaces no me dan. Amo ver por la ventana mientras el café se enfría y mi cerebro conecta ideas que quizás nunca debía haber conectado. Amo ese color rosa que se forma cuando he enlazado una nueva idea, pero que solo sucede tras varias horas de reflexión. Dentro de nosotros hay una sensación que nos dice que todo esto está mal. Algo instintivo que nos grita de que no podemos permitirlo. Un daimon, diría Aristóteles. Un espíritu. Quizá un sistema de reflexiones más lento nos deje alcanzarlo. No lo sé. No les puedo dar la respuesta, ya que yo estoy reflexionando en todo esto mientras enfría el café y vuelvo a calentar la sopa, consciente de que nadie vendrá a acompañarme a cenar esta noche. Lo más importante de este video es: busca las experiencias largas.抱きし